Servicios informativos. Ayer el procesamiento del fiscal general del Estado le supuso un revolcón al gobierno y hoy anda lamiéndose las heridas. Hoy la malvada Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que tome nota Leire, está registrando la casa de Ábalos en Valencia. Le han incautado un ordenador, le han incautado el teléfono móvil que ahora mismo están clonando, y al bueno de José Luis Ábalos están investigándole por la concesión de contratos públicos en Navarra, el norte de España, el cupo vasco. El cupo vasco, que ya saben ustedes que en el marco de esta causa le correspondía, según decía Víctor de Aldama, a Santos Cerdán, la Unidad Central Operativa buscando concesiones de contratos públicos, de obra pública, a cambio de las cuales, por cierto, decía Víctor de Aldama que se habían entregado importantes cantidades de dinero en efectivo a algunos altos cargos del gobierno, como José Luis Ábalos, y a altos cargos también de distintos ministerios y, por supuesto, también del Partido Socialista, entre ellos Santos Cerdán. No hay día tranquilo, ¿eh? No hay día tranquilo para quienes luchan contra esta conspiración ultraderechista que intenta derrocar con golpes blandos al honorable presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y la amenaza hoy, miren, no viene de dentro sino de fuera, porque el revolcón se lo da nada menos que la Comisión Europea y nada menos que a la ley de amnistía, que por cierto está empezando hoy a estudiar el Constitucional de Cándido Conde Pumpido, que por cierto, luego más tarde lo diremos, no se está apartando de la causa. Ya sabemos todos que la ley de amnistía es la piedra fundacional de esta legislatura. Desde aquel día en el que Pedro Sánchez quedó segundo en las elecciones, pero dijo somos más, 23 de julio de 2023, el gobierno ha venido desinformando a todos los españoles con este bulo que dice que la amnistía era muy necesaria para consolidar la necesaria convivencia y normalización en Cataluña. Esto es lo que decían desde el Palacio de la Moncloa. Lo que otros hemos venido diciendo y sosteniendo es que es un hecho empírico que si Pedro Sánchez no hubiera necesitado los 7 votos de Puigdemont, jamás hubiera habido en España ninguna ley para amnistiar a ningún independentista. Porque todo respondía a una operación política de compraventa de 7 votos a través de la cual Puigdemont hacía presidente a Pedro Sánchez, y la mordida que le entregaba el presidente a cambio a los responsables del golpe en 2017 era la impunidad, arrodillando por supuesto al Estado ante el independentismo, porque la amnistía no le supone al Estado el hecho de perdonar, no, le supone el hecho de pedir perdón a un numeroso grupo de delincuentes que cometieron graves delitos. Todo esto es lo que hemos estado diciendo. Argumentos que, por cierto, la compañía de coros y danzas del gobierno decían que eran falsedades propias de la máquina del fango y otras muchísimas hierbas. Recordemos que Pedro Sánchez llegó a arrogarse incluso la potestad de hablar en nombre de España a la hora de aprobar esta ley. En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década. Bueno, pues no era en nombre de España, sino en el suyo propio. No era por el interés de todos los españoles, sino el interés propio del presidente. Y no era tampoco por la convivencia entre españoles, sino por la convivencia de esta mayoría parlamentaria para investirse presidente, que ahora mismo es tan precaria, que ya no existe. Esto no son bulos. Todo esto que decimos son hechos. Y quien viene a apuntalarlo no somos nosotros, que la verdad nuestra opinión es una más de las muchísimas que hay. Lo dice la Comisión Europea, que por primera vez entiende que más que una amnistía, lo que se ha hecho en España, lo que ha hecho Pedro Sánchez es una autoamnistía. Y entiende que esto es así esencialmente por 2 motivos. El primero, dice la Comisión, cito literalmente, porque los votos de los beneficiarios de la amnistía han sido fundamentales para su aprobación en el Parlamento español. Es decir, que quienes se han beneficiado de la amnistía han tenido el orgullo inmenso de apoyarla. Y en segundo lugar, porque alegan que todo esto forma parte de un acuerdo político para lograr la investidura del gobierno de España. Recordemos en este sentido por qué se dice que fue una autoamnistía, entre otras cosas. Entre otras cosas, miren, por la obscenidad con la que públicamente se redactó el texto durante meses, a 4 manos. Recordémoslo, a 4 manos, entre el Palacio de la Moncloa y Puigdemont, y probablemente bajo la tutela de Conde Pumpido como asesor externo. Todo en un proceso en el que día a día decían, este artículo me lo redactas así, lo decían los independentistas, este otro lo tenemos que reescribir asá, lo tenemos que hacer de este modo porque si no estos otros se quedan fuera, pero cuidado con estos que si no también. Total, que fueron cambiando los independentistas a su antojo los artículos para adecuarlos a los intereses del principal beneficiario, que era Carles Puigdemont. Y en un proceso, ya decimos, público y bastante obsceno.
Y por eso la Comisión Europea hace la siguiente reflexión, que desde luego es bastante interesante. Dice que las autoamnistías son contrarias al principio del Estado de Derecho, sobre todo esta en concreto, en la que alguien tiene el poder político, es decir, Puigdemont, y termina blindándose a sí mismo garantizando su propia inmunidad. Y concluye que si esto que se hizo en primer lugar es ilegal, se puede decir exactamente lo mismo de quien está en el gobierno, es decir, de Pedro Sánchez, porque garantiza la impunidad de sus socios a cambio de apoyo parlamentario para poder investirse presidente. Lo tienen bastante claro en Europa, ¿verdad? Pero como esta ley ha ido construyéndose de bulo en bulo, mentira sobre mentira y sobre mentira una, recordemos estas palabras del ministro de Justicia Félix Bolaños, con las que trató de convencernos a todos los españoles de que la Comisión de Venecia apoyaba incondicionalmente la ley de amnistía. La Comisión de Venecia avala la ley de amnistía, es absolutamente clara, es un documento que será público, que todo el mundo va a poder leer y todo el mundo va a poder conocer. Bueno, pues esto también era mentira. Que te desmonte un bulo un periodista ya es sonrojante, pero que venga a hacerlo a la Comisión Europea es grave. Porque hoy la Comisión Europea le reprocha al gobierno de Pedro Sánchez que no siguiera las recomendaciones de la Comisión de Venecia. Y reprocha del mismo modo que se tramitase esta ley de amnistía como una ley orgánica por el procedimiento de urgencia, evitando importantes informes de órganos consultivos y que no se hiciera ningún tipo de consulta pública. Consultas que ahora mismo sí está haciendo el presidente del gobierno, fíjese la OPA de lo de el Sabadell. Sobre eso sí, sobre la amnistía no. Le reprochan desde la Comisión Europea que la ley de amnistía haya ahondado en una virulenta división de la clase política, en las instituciones, en el mundo judicial, académico y en la sociedad española. Le reprochan a Pedro Sánchez que, a pesar de todo esto, no se atendió a las recomendaciones de la Comisión de Venecia de que era necesario tomarse un tiempo prudencial y necesario para un diálogo profundo. Y por último, recriminan que se ignorase la recomendación de que la amnistía fuera aprobada por una mayoría más que cualificada en el Congreso, cosa que jamás sucedió. Y claro, por todo esto, lo que dice la Comisión Europea es bastante duro, ¿eh? Por todo esto, la Comisión cree que en la ley de amnistía hay puntos que son contrarios a derecho. ¿Qué significa todo esto? Pues que de momento es un muy mal precedente para la determinación que tenga que tomar en última instancia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es decir, el TJUE, que va a tener la última palabra y que debe responder después del verano. Pero ya decimos que es muy mal precedente para el gobierno de Pedro Sánchez y desde luego muy buen precedente para España como democracia. Ya veremos cómo termina todo esto, no lancemos las campanas al vuelo. De manera que, contado todo esto, y como se nos han dicho tantas cosas y tantas mentiras en los últimos años, ahora por favor, ministro Bolaños, díganos otra vez esto que ha repetido durante los últimos años tantas veces. Repítanos, por favor, señor ministro, esto de que en Europa siempre ha habido cero preocupación con la ley de amnistía, cosa que hoy se demuestra que es absolutamente falsa. Pero adelante, ministro. Sobre esta ley de amnistía les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Cero preocupación. Cero. Ninguna. Conocen perfectamente la proposición de ley que se presentó, saben que es una proposición de ley que es absolutamente conforme con la Constitución, con el sistema legal español, también con el derecho de la Unión Europea, y no solo con el derecho de la Unión Europea, sino también con los valores de Europa. Pues fíjense cómo estamos. Vaya por Dios, qué contrariedad, ¿verdad? Todos los argumentos que el gobierno utilizó para levantar la ley de amnistía vienen a ser falsos. Ahora el siguiente paso es que el gobierno de España se revuelva, como hace habitualmente, contra todos sus enemigos, contra la Comisión Europea, que empiecen a decir que los distintos ministros del gobierno de Pedro Sánchez, que la Comisión Europea también es una sucursal ultraderechista, que es la máquina del fango, que no deja de emitir bulos, mentiras, falsedades, desinformación, fake news y todas estas cosas. Ahora lo que mejor pueden hacer en el Palacio de la Moncloa es ir rápidamente a una agencia de viajes y buscarle un vuelo a Leire 10 para que continúe con sus investigaciones en Bruselas. No vaya a ser que allí también haya cosas raras. Que desde luego, cuando se trata de buscar porquería de los adversarios políticos, siempre Leire encuentra muchas cosas que investigar. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.